El cine mudo español recurrió a numerosas adaptaciones de los clásicos de nuestra literatura, así como de éxitos del momento en la novela y el teatro. En cambio, se escribieron muy pocos guiones originales pensados para la pantalla y con calidad literaria, porque los intelectuales más pujantes permanecieron de espaldas al cine. Y los autores que sintieron la fascinación del cine se vieron limitados al papel de espectadores a causa de la pobreza de una industria incapaz de correr riesgos. El interés por el cine lo tenían todos los intelectuales. Yo no creo que a ninguno se le ocurriera en aquel momento hacer cine, aunque teníamos una pasión por ella. El que más se le ocurrió fue a Buñuel, que se fue a París para estudiar y volvía ya como una persona de la vanguardia del cine, primero surrealista y todo eso. Pero yo creo que en España no había todavía un ambiente grande de cine, ni de dinero, ni de nada como para haber creado un entusiasmo como para hacer películas. No lo sé, yo sé que... Don Quijote, cumbre de la literatura castellana y mito español por excelencia, tentó a otras cinematografías, además de la nuestra. El primer Quijote, rodado por Narcís Cuyàs en 1910, se ha perdido. Y la versión más temprana que se conserva es esta francesa. Más adelante, en 1927, el cine danés rodaría en escenarios españoles otro Quijote, con Marina Torres entre sus protagonistas. El recurso a los clásicos ofrecía al cine la ocasión para el lucimiento de vestuarios y ambientes de época, además de facilitarle argumentos y títulos renombrados, evitando a las productoras el pago por derechos de obras contemporáneas o guiones originales. El desprecio entre nuestro cine mudo y los escritores fue mutuo. Unamuno llegó a decir que odiaba el cine, y Benavente, que sin embargo escribió para la pantalla, calificó a películas como Metrópolis o Amanecer de lata y estupidez. Tal vez en ese divorcio entre intelectuales y cine esté la causa de la pobreza de ideas que afecta a la mayor parte de las películas de la época. Sin embargo, el cine adaptó muchas obras del momento, como este melodrama de Ángel Guimerá, uno de los autores que más se interesaron por la pantalla. Adrià Gual confiaba en el cine para educar al pueblo, y Rusiñol lo consideraba el arte más democrático. Pero nuestra industria no compartía esas inquietudes.
Con los clásicos, el cine adquiría cierto prestigio artístico con adaptaciones de los autores y títulos más reconocidos. Pero también los éxitos del momento tentaban a los cineastas por el atractivo de los ecos de su fama literaria. Sin embargo, los grandes escritores muy pocas veces se interesaban en escribir para la pantalla. Aquí no se buscaban grandes guiones originales, sino tan solo aprovechar éxitos de novelas o comedias como esta, también de los Álvarez Quintero. El caso es que nuestro cine no supo reclutar autores con ideas innovadoras. La debilidad de su industria le impedía desarrollar ambiciones artísticas como las que hicieron de Hollywood punto de encuentro para escritores de todo el mundo. Que se llevaran al cine este conjunto de obras que triunfaron tanto en teatro fue precisamente para montarse en el hecho del éxito comercial que habían tenido. Los hermanos Álvarez Quintero y Carlos Arniches encabezan la lista de comediógrafos más veces llevados a la pantalla. Sus nombres se utilizaban para atraer al público habitual de los teatros. Con este fin, era lógico que se escogiera a los autores más populares y no a los mejor considerados en el mundo literario. Nuestro cine mudo carecía de vocación intelectual, pero tampoco puede decirse que fuese un negocio regido por el afán de ganancias. Al contrario, su precariedad económica le obligaba a buscar la supervivencia en las taquillas antes que ninguna otra cosa. La generación del 27 fue una generación fascinada por el cine, García Lorca, Alberti, Jiménez Caballero, y antes que ellos, la generación precedente, Ramón Gómez de la Serna, que fue un cinéfilo furibundo y publicó un libro sobre cine, Finlandia. En contraste con este interés de la vanguardia literaria y artística y pictórica hacia el cine mismo dio apenas frutos de la vanguardia. Los estudios recurrían a obras de los escritores más tradicionales, como esta adaptación de Pérez Galdós, o a textos de Jacinto Benavente, entonces de moda. Benavente fue, por cierto, uno de los pocos que escribió guiones para el cine. Mientras tanto, los autores de vanguardia que sentían la fascinación del cine se limitaban a acudir como espectadores a las sesiones del Cineclub de Jiménez Caballero. En ellas se daban cita Lorca, Bergamín, Rosales, Alberti, para contemplar y debatir las obras más polémicas del cine mundial. Ese día, antes del acorazado Potemkin, salió a recitar un poeta moreno, con mucho pelo, y empezó a recitar. Y yo estaba nerviosísimo, porque decía, ay, por Dios, a este poeta que va a estar aquí una hora, a lo mejor era García Lorca. Y yo creo que los intelectuales de verdad nunca despreciaron el cine. Lo que pasa es que tampoco se ocuparon quizá de él lo bastante, pero es que tampoco tuvieron ocasión. Porque, por ejemplo, a Ortega y Gasset, pues no creo que le encargaran nunca una película. Y no sé si él la hubiera hecho o no, pero a lo mejor hubiera sido muy interesante. Valle Inclán, yo creo que hubiera hecho guiones extraordinarios.
Valle Inclán, Eugenio d'Ors, Azorín, Concha Espina y otros autores famosos posaron para el cine, cediendo a la tentación de inmortalizar su imagen. Incluso Baroja llegó a hacer un papel en la adaptación de Zuzalacaín. Sin embargo, no parecían interesados en sentarse tras la cámara, ni siquiera para adaptar sus propias obras. Así, nuestro cine se vio privado de unos talentos que habrían podido enriquecer con grandes ideas sus películas. Federico hizo un guión y se publicó el guión como tal guión, no se llegó a hacer la película. En aquella época no es que estaban en contra del cine, es que en aquella época estaban en contra de todo. Alejandro Pérez Lujín, novelista de gran popularidad, fue uno de los pocos escritores que sintió la llamada del cine. Adaptó a la pantalla su famosa obra La Casa de la Troya y dirigió el rodaje. Incluso aportó los medios financieros para la producción. Pérez Lujín contrató a los actores y técnicos más cotizados, rodó en escenarios naturales y dotó a su película de un metraje mayor de lo habitual, superando las 2 horas de proyección. Un éxito enorme. Y que luego la gente contenta y la gente aplaudió varias partes de la película. Pero fue más Currito de la Cruz. Era más conocida la novela y salía mucho más que la Casa de la Troya. Tras el éxito de La Casa de la Troya, Pérez Lujín se lanzó a una segunda aventura cinematográfica, llevando a la pantalla su novela Currito de la Cruz. Rodaba también en escenarios naturales y con cierto derroche de medios económicos consiguió otro gran éxito. Currito de la Cruz respondía a uno de los tópicos de nuestro folclore, el inclusero que triunfa en la vida convertido en figura del toreo. Otro punto en el cual el cine español ahondó con vistas a conseguir argumentos y temas fue también, en cierto modo, la explotación un poco de nuestros mitos nacionales. Hubo un Don Juan que naturalmente pues explotaba el mito del burlador, y luego una Carmen que naturalmente era la exportación de la cigarrera con la navaja en la liga. Carmen es un mito español urdido por un francés y que en nuestro cine mudo dirigió un italiano, Giovanni Doria. El mito de Carmen tiene raíces típicamente españolas, pero es una impostura cultural, porque nuestras gitanas nunca han sido modelo de mujeres libres hasta el punto de resultar licenciosas y verse por ello trágicamente castigadas. En contraposición a esa heroína devoradora de hombres que fue Carmen, parece mucho más nuestro el prototipo de machismo espiritual que ofrece Don Juan Tenorio.
Estuvo entonces fijo sobre los escenarios cada noviembre. El cine mudo echó mano del mito de Don Juan en 2 ocasiones con los mismos actores que ganaron fama encarnando al burlador en los teatros. El primer tenorio de la pantalla en 1908 fue Cecilio Rodríguez de la Vega. Yo recuerdo haber visto en aquella época a Fortunio Bonanova, que hizo el Don Juan Tenorio, en la cual hacía el papel de Don Luis Mejía, el famoso músico Jaime Planas. Els artistes cobraven i ja dic, la tècnica cinematogràfica d'obrir la càmera i això portava temps. Jo vaig fer allà molts planos i moltes coses, però no podia fer perquè el meu germà em deia apa noi, vinga, va, de pressa, que el temps passa i tindrem que fer una altra sessió. I jo, pues, naturalment, ja ho tenia que deixar, ja tenia que fer escenes generals, no podia fer planos i coses com jo haver volgut fer. Pero el rey de la mitología española, tanto en las leyendas populares como en los folletines, entonces aún en boga, era el personaje del bandido noble y justiciero. La figura del bandolero generoso que roba a los ricos para ayudar a los pobres, repetida siempre bajo distintos nombres y con idénticas características, se reflejó también en numerosas películas. El tema bandolerismo es uno de los más interesantes que tuvo España en los 2 últimos siglos. Y sus personajes deplorables, lamentables y más dignos de lástima que de nada, tienen un valor de humanidad extraordinario. Porque el bandolero no era un criminal, no mataba más que cuando lo creía necesario para defender su vida. El día del estreno de la película Extraña aventura de Luis Candelas, que fue en el Cine Madrid, no era que hubiera colas para las taquillas, era la calle totalmente obstruida de público, llena totalmente. De modo que fue un éxito muy grande la Extraña aventura de Luis Candelas. Luis Candelas y El Empecinado eran depuradas encarnaciones locales de un mito mundial a cuya especie pertenecen Robin Hood y el Zorro. Un mito que no solo responde al deseo popular de justicia inmediata, sino que en la España de comienzos de siglo aún tenía visos de realidad convertida en leyenda.
Pero claro que ha habido bandoleros, porque vivían miserablemente y, pues, ¿qué te voy a decir? La historia del barquero de Cantillana que se enamoró el señorito de la novia, que si quiso atropellar, que se tuvo que tirar a la sierra porque mató a uno, que eso ha existido, ¿eh? Las películas de bandoleros retrataban al caciquismo, la desigualdad y el deseo de rebelarse contra el amo. Sin pretenderlo, aquellas películas de aventuras criticaban la amarga realidad del campo español y reflejaban un alma popular que convierte en héroes a los bandidos y desprecia a los representantes de un orden injusto. El bandolero se contraponía a ellos como un idealista enamorado de la libertad. Cuando yo era joven ya quedaban pocos bandidos. Ahora hay más. Pero ninguna de las películas de bandidos obedecía a una conciencia política. Tan solo aplicaban una fórmula argumental segura, recurriendo a todos los tópicos del género como meros ingredientes para el éxito comercial. Hay que tener en cuenta el nivel cultural del público español de la época, que es muy bajo, y también probablemente en relación con eso estén los argumentos de las películas, ¿no? Donde mejor se trasluce esa estrechez de criterios del público de la época es en otro de nuestros mitos, la Dolores. La leyenda, también muchas veces repetida, de una mujer que por entregar su amor se ve escarnecida en coplas hirientes. De la Dolores, como de Don Juan, se rodaron dos versiones. Con ellas, el cine se mostraba más próximo a las coplas que a los libros. Yo me seguía todos los subtítulos, que eran tremendamente largos, era una cosa enorme, y yo aprendí a leer en el cine. Yo iría a los 4 o 5 años, que me ilusionaba desde pequeñita, y me ponía a leer, a ver qué dice. No llegaba nunca, ni siquiera un renglón, figúrate tú, era una cosa interminable. Servidumbre literaria del cine mudo no solo obligaban a la discontinuidad narrativa de la imagen, sino que suponían una importante barrera para la comunicación con el público, porque España era entonces un país de analfabetos en el que casi la mitad de la población no sabía leer. Los principales escritores de la época perdieron la gran oportunidad de dar a conocer sus obras entre esa mitad iletrada del pueblo español cuando renunciaron a escribir para el cine.